hacerles llegar un saludo cordial a la distancia, mis estimados estudiantes. En este video vamos a continuar con el tema resolución de triángulos rectángulos, segunda parte. Recordarles que todo lo que se desarrolle en este video debe ser copiado a su cuaderno de teoría. Sin más que decir, empezamos. Bueno, esta parte ya lo deben tener en sus cuadernos de teoría. Dice subtítulo 5.2, caso 2, conocidos un lado y dos ángulos. El lado puede ser un cateto o la hipotenusa. Se aconseja, dice dos pasos, acá vamos a marcar con amarillo. Se aconseja, solo se aconseja, ¿no? Dice hallar el ángulo faltante aplicando suma de ángulos internos. Y la segunda recomendación dice hallar los otros lados usando razones trigonométricas. Entonces dice hallar los otros lados usando razones trigonométricas. Esas son las recomendaciones. Ahí ya tenemos el primer inciso. Dice inciso A, resolver el triángulo rectángulo ABC con C igual a 90 grados y además hallar su área y perímetro. Si A minúscula es igual a 137 metros y el ángulo B es igual a 35 grados. Solución colocamos, dice graficando el triángulo rectángulo y resolviendo. Bueno, vamos a graficar entonces el triángulo rectángulo. En este caso vamos a hacer un triángulo de esta forma. El gráfico es muy importante. Este es el ángulo de 90 grados, ¿no? En el ejercicio dice que este ángulo de 90 grados tiene que ir con la letra C, sí o sí, la letra C. Las otras dos letras se puede colocar en cualquier orden, ¿no? Acá vamos a colocar la A y acá vamos a colocar la B. Una vez que tenemos estos datos, entonces vamos a colocar sus minúsculas en los lados opuestos. Si este vértice es A, entonces su lado opuesto va a ser por acá y va a ser acá. Y además esta dice que vale 137 metros. ¿No? Luego tenemos al lado B. Este sería el lado B minúscula. No tenemos ese dato. Cuidado, coloquen 35 grados. No tenemos ese dato. Luego tenemos el lado C, que sería la hipotenusa, ¿no? La C minúscula. La C minúscula. Acá C mayúscula. Y la otra sería C minúscula. Bueno, ya tendríamos los datos dibujados ahí. Como les había explicado en la anterior clase, es mejor que acá se coloquen, ¿no?, las minúsculas A, B y C y las mayúsculas. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que A es igual a 137 metros. Después tenemos que B es una incógnita. Tenemos que C es otra incógnita. Vamos con los ángulos. Tenemos que el ángulo A es una incógnita. El ángulo B lo tenemos, es 35 grados. Nos falta colocarlo en el gráfico. Y el ángulo C, que es 90 grados. Nos han dado como dato en el ejercicio. Nos falta colocar entonces el ángulo de 35 grados. Acá este sería 35 grados. Ya. Ese sería el gráfico. ¿Por dónde empezamos? ¿No? En el anterior caso había dos catetos y encontramos la hipotenusa, ¿no? Pero acá es diferente. ¿Cuántos datos tenemos de los lados? Las minúsculas, solo uno. Y con uno no podemos hallar los demás. No es correcto empezar, ¿no? Por ese lado. Eso sí, si tengo dos ángulos, va a ser bien fácil hallar el tercero. Entonces vamos a empezar hallando el ángulo A. Ya en la siguiente pizarra entonces vamos a colocar para A. ¿Cómo vamos a hallar A? ¿Cómo podemos hallar A? Si leemos el primer paso acá, vamos a colocar con lila, dice hallar el ángulo faltante. En este caso estamos hablando de A. ¿Cómo? Dice por suma de ángulos internos. Entonces eso vamos a aplicar. Ya suma de ángulos internos. En la siguiente pizarra entonces vamos a colocar para A, para el ángulo A.
¿Qué dice la suma de ángulos internos? Dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180 grados. Como yo quiero hallar el valor del ángulo A, entonces voy a despejar. El ángulo A va a ser igual a 180 grados y a los dos los voy a llevar con signo negativo. Menos el ángulo B menos el ángulo C. El ángulo A entonces va a ser igual a 180 grados y acá reemplazamos datos. Tenemos el ángulo B y el ángulo C, ¿no? El ángulo B es 35 y el ángulo C es 90. Entonces acá sería menos 35 menos 90. Hay veces estos ángulos vienen en grados, minutos y segundos. Es necesario utilizar, ¿no es cierto?, la calculadora. Si ustedes suman mentalmente 180 menos 35 menos 90, va a ser 55 grados, ¿no? Pero tenemos que empezar a utilizar, ¿no?, la calculadora acá, porque no siempre van a ser números enteros. Entonces tenemos que aprender a utilizar la calculadora. Sería entonces aquí vamos a colocar 180 grados, minutos, segundos, la tecla de grados, minutos, segundos, menos 35 grados, minutos, segundos, menos 90 y la tecla de grados, minutos y segundos. Colocamos igual y vamos a tener 55 grados, 0 minutos, 0 segundos. Eso simplemente es 55. Si ustedes quieren pueden colocar 0 minutos 0 segundos, pero con 55 estamos bien. Y esta sería ya la primera respuesta, ¿no es cierto?, del ángulo A. Podemos marcarlo en la pizarra anterior, ya tendríamos el ángulo A. Ahora vamos por los lados que nos falta. Es mejor tratar siempre de ser ordenados y ir en orden alfabético. Entonces primero vamos a calcular B. ¿Cómo vamos a calcular B? Las recomendaciones dicen que hay que utilizar razones trigonométricas, ¿no? Acá yo tengo al lado B minúsculo. Y siempre hay que tratar de utilizar datos conocidos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo ángulo de 35 grados, también tengo este cateto. ¿Qué función nos ayudaría? Que relacione el ángulo de 35, el cateto opuesto que sería B, y el cateto adyacente que sería A. Esa es la función tangente. ¿Recuerdan? Tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces vamos a aplicar tangente de 35 grados para encontrar B. Entonces acá voy a colocar para B. Vamos a colocar para B. Vamos a utilizar tangente de 35 grados. Ustedes han visto que es igual a cateto opuesto que sería B sobre cateto adyacente que sería 137 metros. Entonces B sobre 137 nos voy a colocar. Listos, como yo quiero hallar el valor de B, entonces este 137 que está dividiendo, yo lo puedo enviar al otro lado a multiplicar, ¿no? Con la operación contraria siempre. Entonces acá sería 137 por tangente de 35 grados, ¿no? Ese sería el valor de B. Perdón por el espacio ahí, vamos a colocar entonces B es igual a, y lo calculamos, ¿no? Acá sería 137 por, no arco, sino simplemente tangente, ¿no? De 35 grados, cerramos paréntesis y colocamos igual. Y nos va a dar 95,92843273. Como estamos empezando con la resolución, voy a hacer paso por paso. Ya voy a copiar ese número acá. Si ustedes quieren lo redondean directamente, voy a colocar 95, 9284, 9284 y 3273.
3273. Bueno, ustedes saben que hemos quedado en respetar dos décimas después de la coma. Entonces al 8 lo eliminamos. Como el 8 es mayor a 5, el dígito anterior se aumenta en una unidad. Entonces vamos a continuar por esta parte. Acá, entonces tendríamos que B. También podemos colocar al otro lado, no hay ningún problema. Es la propiedad de reflexividad, ¿no?, de la igualdad. Es igual a 95,93, ¿no? Porque el 8 es mayor a 5. ¿Qué unidades va a ser metros? ¿Por qué? Porque el 137, nuestro dato utilizado era 9 metros, 137 metros, ¿no? Entonces este sería nuestro segundo dato, 95,93. Ya tendríamos entonces este. Ahora vamos a ir por el C, ¿no es cierto? Y también vamos a utilizar funciones trigonométricas para esto. ¿Cómo puedo hallar yo C? Perdón, esto está bien rayado. ¿Cómo puedo hallar C? Utilizando datos conocidos. Siempre hay que tratar de utilizar datos conocidos. Porque hay veces uno que tú lo hayas encontrado, si tiene un error, entonces va a repercutir eso en todos los datos, ¿no? Tenemos el 35 grados. Tenemos la hipotenusa, que queremos hallar. Tenemos el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función sería cateto adyacente sobre hipotenusa? Está bien la función coseno, ¿les parece? Coseno de 35. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería 137 sobre 0, ¿no? Entonces vamos a utilizar coseno de 35 grados. Acá voy a colocar para C, que queremos hallar. Vamos a utilizar coseno. Coseno de 35 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, ¿cuál era? Era 137. Y la hipotenusa C. Entonces aquí voy a colocar 137 sobre C. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo les explico? La C lo vamos a llevar a multiplicar al otro lado porque está dividiendo. ¿No? Lo vamos a llevar a multiplicar siempre delante de la función trigonométrica. O detrás, ¿ya? Entonces vamos a colocar C por coseno de 35 grados igual a 137. Y ahora lo que multiplica al otro lado pasa a dividir. Entonces este lo vamos a llevar a dividir al otro lado. Entonces acá sería que C es igual a 137 dividido entre coseno de 35 grados. Lo anotamos en la calculadora. Acá tendríamos entonces una división. Colocamos fracción 137 dividido entre coseno, coseno de 35 grados. 35 grados, cerramos el paréntesis, colocamos igual. Y como es una minúscula y son los primeros ejercicios que estamos resolviendo, lo vamos a colocar con todos sus datos, ¿no? Sería 167, 24, 61, 187. Listo, verificamos después de la coma dos numeritos. El 6 es al que hay que eliminar. Como 6 es mayor a 5, se eleva en una unidad la cantidad anterior. Sería 167,25. ¿Qué unidad estamos manejando en minúsculas? Los metros, ¿no? Entonces hasta ahí ya tendríamos el tercer dato, que sería el valor de C. Vamos a revisar qué nos han pedido. Dice resolver, dice, ¿no es cierto? Acá dice resolver. Ya hemos resuelto. Ya tenemos todos los datos. Pero además dice hallar su área. Además, ¿no? Hallar su área y su perímetro. Entonces ese trabajito nos faltaría. Vamos a continuar en la siguiente pizarra. Por acá no hay espacio. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a borrar, por favor. Yo les pido colocar pause.
hasta acá, y vamos a borrar. Ya vamos a borrar en esta sección. Lo voy a borrar por un instante. Lo vamos a ocultar por acá. Ese era el siguiente ejercicio. Bueno, continuamos. Nos falta hallar el área y el perímetro. Vamos a colocar entonces acá área. Y perímetro. Lo primero que vamos a hallar siempre es lo más fácil, que sería el perímetro, ¿no? Vamos a colocar acá perímetro. Ustedes recordarán la fórmula de perímetro, son las minúsculas. Sería A más B más C. Si ustedes recuerdan los datos, en la letra A, que era igual, a ver, vamos a buscar la letra A minúscula, era 137 metros. 137 metros. Ahora la letra B, recién la hemos encontrado, 95,93 metros. Más 95,93 más la letra C, que sería 167,25. 167,25. Nos sumamos eso en la calculadora, tendríamos 137 más 95,93 más 167,25. Acá vamos a colocar igual, apretamos la tecla SD y nos va a dar 400,18, ¿no? 400,18. No hay que redondear nada porque ya tenemos ahí los dos decimales en metros. Y ese sería nuestro dato ahí del perímetro. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en comentar, ¿no es cierto? Continuamos. Acá vamos a calcular esto del área. El área es una fórmula muy sencilla, ¿no? Área de un triángulo rectángulo va a ser igual producto de catetos dividido entre 2. ¿Cuáles son nuestros catetos? Nuestros catetos serían la A y la B. A por B entonces sería dividido entre 2. La A es 137 y la B es 95. Entonces sería 137 por 95. 137 metros por 95.93 metros dividido entre 2, ¿no? Entonces el área del triángulo sería, vamos a calcular eso, colocamos una fracción, 137 multiplicado por 95.93, 95.93 dividido entre 2 y sale 6.571.25, ¿no? Entonces acá vamos a copiar 6.571,205. Aquí es interesante, este ejercicio lo van a encontrar una vez en su vida. El dígito a eliminarse es 5 y es el último, o sea, después del 5 no hay ningún otro número más, y eso es algo que no se encuentra muy a menudo. Acá se utiliza esto de la preferencia de pares. La preferencia de pares. Si hubiese un número después del 5, ya no se utiliza preferencia de pares. Se imagina que el 5 es 6, ¿no? ¿Qué significa? Que si el dígito anterior es par, se queda en par, y si es impar, se suma 1 para que sea par, ¿no? Entonces, acá como el 20 es par, sería 6.571,20 metros al cuadrado por metro, acá metro por metro es metro al cuadrado, ¿no? Entonces, con eso habríamos acabado este primer ejercicio. Ya tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar. Les pido por favor que hasta ahí coloquen pause y copien el video, ¿no? Yo mientras voy a borrar esto.
porque no había pensado que vamos a llegar a utilizar tantas pizarras, ¿no? Para resolver el ejercicio anterior. Y voy a colocar el ejercicio que estaba antes. Aquí está oculto por aquí abajo. Ya, dice resolver el triángulo rectángulo DEF con D igual a 90 grados y además hallar su perímetro, si D minúscula es 73.21 y el ángulo es 48 grados 35 minutos 20 segundos. Bueno, este es un ejercicio que, si ustedes notan, ya nos lleva a la ABC, ¿no? Como estábamos acostumbrados. Entonces, vamos a hacer otro dibujito por acá con color celeste. Vamos a hacer un dibujo más o menos así. Cosa que es un triángulo rectángulo, ¿no? Y nos dice que D es igual a 90 grados, entonces en el ángulo de 90 grados le colocamos D. Las otras letras se puede colocar en cualquier orden. Yo acá voy a colocar la E y acá voy a colocar la letra F. Está bien, entonces el opuesto de D mayúscula sería D minúscula y sería 73,21. No tiene unidades, ¿no? Luego el opuesto de E mayúscula sería E minúscula. No tengo ese dato. Y el opuesto de F mayúscula sería F minúscula. Tampoco tengo ese dato. Lo que tengo es el ángulo de 48 grados, ¿no? Este sería 48 grados, 35 minutos, 20 segundos. Perdón por escribir tan grande. Ese sería el ángulo E. Bueno, vamos a empezar con la resolución. Recordemos que primero tenemos que escribir a mano derecha, ¿no es cierto? Todos los datos que tenemos. En orden alfabético siempre, ¿no? Acá vamos a colocar D. Sería 73.21. E, que no lo tenemos. Y F, que tampoco lo tenemos. Vamos con los ángulos, las mayúsculas. D. Ángulo D. Tenemos que es 90 grados. El ángulo E, que es 48 grados, 35 minutos, 20 segundos. Y el ángulo F, que no lo tenemos, ¿no? El ángulo F no lo tenemos. Bueno, yo veo acá en este ejercicio que tenemos más datos de ángulos. No tenemos el ángulo D, tenemos el ángulo E. Entonces vamos a empezar hallando el ángulo F. Acá vamos a colocar. Acá voy a colocar para el ángulo F. ¿Cómo vamos a hallarlo? Por suma de ángulos internos. ¿Qué dice la suma de ángulos internos? Dice en todo triángulo la suma de los tres ángulos internos, en este caso sería D más E más F, va a dar igual a 180 grados. Es lo que indica, ¿no? El suma de ángulos internos. Como quiero el ángulo F, entonces les voy a transformar los otros al otro lado. Con signo cambiado. Sería 180 grados menos el ángulo D menos el ángulo E. Reemplazamos datos, entonces F sería igual a 180 grados menos el ángulo D, que sería 90 grados, menos el ángulo E, que sería 48 grados, 35 minutos y 20 segundos. Lo colocamos a la calculadora y recuerden que no tiene que haber en los ángulos punto decimal, ¿no? En eso habíamos quedado. Entonces colocamos 180, tecla de grado minuto segundo, menos 90, tecla grado minuto segundo, menos 48 grados, tecla grado minuto segundo, 35 minutos, grado minuto segundo y 20 segundos. Apretamos la tecla grado minuto segundo. Con lo que tendríamos 41 grados, 24 minutos, 40 segundos. Esa sería ya la respuesta, ¿no? Sería 41 grados y 24 minutos. Y finalmente tenemos 40 segundos. Esa sería ya nuestra primera respuesta. Lo voy a encuadrar acá con color amarillo. Bueno, ahora
lo que se nos había pedido es encontrar, siempre yo voy a recomendarles seguir el orden alfabético, y si no se puede entonces ya no. Ahora vamos a hallar el lado E. ¿Cómo vamos a hallar el lado E? Acá en el triángulo necesitamos hallar el lado E, ¿no? El lado E. Y tenemos como datos este y este ángulo. Entonces tendríamos el ángulo, el opuesto y la hipotenusa. ¿A qué les recuerda opuesto y hipotenusa? La función seno, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir eso. Vamos a colocar aquí, espero que no nos falte el espacio. Voy a colocar aquí para el lado I. El lado es minúscula. Vamos a utilizar la función seno. Acá voy a colocar entonces, haré una línea primero para que no se confunda. Perdón por el espacio. Acá vamos a colocar entonces seno. ¿De qué ángulo? De 48 grados, 25 minutos, 20 segundos. Va a ser igual cateto opuesto, que sería ahí, sobre hipotenusa, que sería 73,21. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que divide en un lado se puede ir al otro lado a multiplicar. Entonces acá vamos a tener que ir, va a ser igual a seno, creo que acá voy a borrar esta parte, va a ser igual a, perdón, ya, ahora sí, va a ser igual a 73,21 multiplicado por seno de 48 grados, 35 minutos, 20 segundos, ¿no es cierto? Y vamos a colocar este dato a la calculadora. Entonces tendríamos 73,21 multiplicado por seno de 48 grados y 35 minutos y finalmente 20 segundos. Cerramos paréntesis y colocamos igual. Nos va a dar 54,9062,4154. Como no me queda espacio, lo voy a redondear directamente por esta vez. Va a ser entonces igual. Ustedes pueden ver en la pantalla, después del 90 está el número 6, o sea, después de los dos decimales que necesitamos está el número 6. Como el 6 es mayor a 5, entonces el dígito anterior solamente en una unidad. Sería entonces 54, ya no 90, sino sería 91. ¿Qué unidades tenemos? Acá no hay unidades, ¿no es cierto? Porque la letra D era 73,21 sin unidades. Pero en algunos libros le colocan una más, ¿no? ¿Qué significa unidades? Pueden ser centímetros, milímetros, metros. Y si no le colocan las unidades también estaría bien, ¿no? 54,91 unidades. Continuamos, ahora vamos a encontrar esto del lado F. Y para eso también vamos a utilizar funciones trigonométricas. Voy a utilizar color verde por acá. ¿Cómo podemos hallar nosotros el valor de F? El valor de F. Tenemos este ángulo. F sería su cateto adyacente y también tenemos la hipotenusa. ¿A qué les recuerda cateto adyacente, hipotenusa? ¿Está bien la función coseno? ¿Sí? Vamos a aplicar entonces la función coseno del ángulo. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces escribimos lo siguiente. Para el lado F, ¿no? Para F vamos a colocar acá
para F, coseno, vamos a utilizar la función coseno de qué, de 48, 35, 20. 48 grados, 35 minutos, 20 segundos, va a ser igual a cateto adyacente, que va a ser F sobre 73.21. F sobre 73.21. Continuamos. Este 73.21 lo vamos a llevar al otro lado a multiplicar, ¿no? Porque está dividiendo. Entonces sería 73.21 por coseno de 48 grados, 35 minutos, 20 segundos. Eso va a ser F. Colocamos eso a la calculadora, tendríamos entonces 73.21 por coseno. Acá colocamos coseno de 48 grados, 35 minutos con 20 segundos. Cerramos paréntesis, colocamos igual y ahí podemos ver, ¿no? Que igual lo redondearemos directo. Después del 42, ¿no? Los dos decimales después del punto, hay un número 5. O lo explicaremos. Este ejemplo está muy bueno, me parece. 48,42 es 52, 90 y 29. 90 y 29. Ya. Después de los dos dígitos que necesitamos está el número 5. Pero después del 5 hay varios números. Entonces nos imaginamos que es el 5 es 6. No se hace preferencia de pares. No solo se hace preferencia de pares cuando el dígito es el último dígito al inverso. Imaginamos que 6, entonces el dígito anterior se va a aumentar en un número. Acá tendríamos entonces 48,43 unidades, ¿no? Porque no se sabe si son metros, centímetros y demás. Entonces este sería nuestro siguiente dato. Bueno, con eso habíamos acabado esto de la resolución, ¿no? Ahora solo nos falta hallar su perímetro y área. Aquí no ha salido en el gráfico, pero dice hallar su área y su perímetro, ¿ya? Entonces vamos a hallar su área y su perímetro. Acá vamos a colocar para perímetro, siempre es lo más fácil. Para perímetro. Bien, cuidado se confunda, ¿no? Acá las minúsculas son DEF, entonces vamos a colocar D más E más F. El perímetro entonces va a ser D más E más F. De 73.21. 73.21. Más E. E va a ser 54.91. 54.91. Más F. Y F va a ser, lo acabamos de sacar, es 48.43. ¿No es cierto? Vamos a utilizar esta parte de la pizarra por acá y ahí vamos a colocar el valor de P, que es el perímetro. Y lo vamos a sumar, ¿no es cierto? Dice 73.21 más 54.91 más 48.43. Colocamos igual la tecla SD, sería 176.55. 176.55. Como no tiene metros, centímetros y demás, vamos a colocar la U, que significa unidades, ¿no? Continuamos ahora, vamos a hallar el área. Ustedes saben que el área de un triángulo rectángulo es igual al producto de catetos y anchos. ¿Cuáles son los catetos? E y F serían los catetos. E y F. 54 entonces por 48 dividido entre 2.
producto del cateto dividido entre 2, ¿no? Sería 54,91 por 48, ¿no? 48.43, 54 y 48, entonces serían F y E. Estamos bien. Acá entonces el área del triángulo sería igual, colocamos los datos, la calculadora, fracción 54.91 multiplicado por 48.43, y todo dice dividir entre 2, colocamos igual, nos sale 1329.65 solo, ¿no? 1329.6455 64.56.5. Eliminamos, después hemos perdón, aquí hay un error, 64.56.5, está bien. Hemos quedado en que vamos a mantener después de la coma 2 dígitos, el dígito final es 5, pero como hay números después, se imagina uno que eso es 6, ¿no? Y se aumenta una unidad, entonces al dígito anterior sería 1329.65. 1329.65. Como no hay metros y demás, podemos colocar unidades al cuadrado, ¿no? Algunos también le colocan esto entre corchetes, ¿no? Pero eso ya, si no lo colocan también estaría bien. Y ese sería nuestro último dato. Continuamos. Vamos a resolver el inciso C, y esto va a ser bien rapidito. Dice resolver el triángulo rectángulo PQR con Q igual a 90 grados y además hallar su área si R mayúscula es 60 grados y P mayúscula es 30 grados. Acá hemos dibujado el triángulo, acá dice que Q es 90 grados, se ha colocado Q acá y se han colocado las minúsculas. Y atención, aquí no hay ninguna minúscula y las mayúsculas son 3, ¿no es cierto? Este tipo de ejercicios no se puede resolver porque recordarán al iniciar el tema hemos quedado en que tiene que haber 3 datos. Está bien, aquí hay 3, pero de estos 3 sí o sí uno de los datos tiene que ser una minúscula. Nos podrían dar P y 2 ángulos, o Q minúscula y 2 ángulos, o R minúscula y 2 ángulos, o nos pueden dar las 3 minúsculas. Pero si nos dan las 3 mayúsculas, este ejercicio no se puede resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan datos iniciales. Entonces acá vamos a colocar, no se puede resolver. No se puede resolver por falta de datos, ¿no? Por falta de datos. Bueno, con eso hemos acabado el video. Espero que se haya entendido. Hacerles llegar un saludo a sus familias. Espero que no les falte lo necesario y lo indispensable. Bueno, nos vemos hasta la próxima.